Bueno, se mezcla todo, para que sea inconveniente para el inquilino una parte, para el propietario otra parte, la pandemia en el medio, la nueva ley de alquileres. Ahí lo estábamos viendo en un panorama y lo profundizamos ahora con Gabriela Orilia. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gerardo? Un cóctel explosivo, el que tenemos en esta etapa, tanto para propietarios como para quienes tienen, porque viven y no dependen de una actividad en particular para seguir alquilando, o bien renovar el contrato o alquilar desde cero una nueva propiedad. Y ya esto se hace con la nueva ley de alquileres que existe en la Argentina, donde se va a empezar a regular una actividad y aparentemente no se llevan, pese a los objetivos de la ley, todas las de ganar los inquilinos. Fue una ley muy enfocada, como tantas otras cosas en la Argentina, en la realidad de lo que sucedía en la ciudad de Buenos Aires. Así es. El tema de alquileres en el interior del país a veces no se le parece. Uno de los cambios fundamentales, Gerardo, es que los nuevos contratos son por 3 años. Esta vez también para la vivienda, ¿no? Ese era el esquema que tenían antes los locales comerciales. ¿Y por qué te digo esto que es un dato? Porque ahora, cuando vos pagás comisión de inmobiliaria o impuesto de sellos, se hace sobre el total del contrato. Claro, que ahora dura más. Claro, en vez de multiplicar por 24, tenés que multiplicar por 36 meses. Y eso genera un costo extra para el inquilino. Si te parece, nos ayudamos con unas placas. Dale. Y vamos viendo qué otros elementos impactan en el inquilino. El primer dato: los impuestos provinciales y municipales ahora quedan a cargo del propietario. ¿Y ahí qué tiene que ver con el precio del alquiler? Que el dueño del inmueble quiere cubrirse por 3 años, claro, porque vos no sabés cuánto va a aumentar el inmobiliario urbano, tanto sea de la provincia o de la municipalidad, si va a haber un revalúo, porque estamos pensando en 3 años a futuro que no lo podés cambiar en el contrato. Entonces lo que hace es poner ese costo de arranque en el precio de alquiler. Claro, Gabriela, y pensar que en 3 años no vaya a haber una sorpresita con un revalúo, un impuestazo como hay casi todos los años, es prácticamente pensar en otro país, ¿no? Exacto, en Córdoba lo hemos tenido en los últimos 2 años, Gerardo, con fuertes aumentos de estos dos ítems. Otro elemento que hay que tener en cuenta tiene que ver con que ese costo queda fuera de la fórmula de aumento anual. ¿Cómo se calcula el aumento anual según la ley? Es un mix entre la variación salarial, lo que se llama el RIPTE, y la inflación. Por ejemplo, si tomáramos esta fórmula para 2019, el aumento promedio del alquiler en Córdoba hubiera sido el 42% al año. Desde los inmobiliarios dicen que en promedio los cordobeses que alquilan pagaron 32% más el alquiler, es decir, 10 puntos menos que si se aplica esta fórmula. Ahí tenés un dato, claro. Lo que no va a poder hacerse en los nuevos contratos es decirte, te hago un aumento del 40 y pico y te hago un descuento como se hace hasta ahora. Por eso también tenés un impacto importante. Y el último elemento era el que hablábamos primero, que los costos de ingreso, de arranque para un inquilino son más altos porque le agregás 12 meses a la multiplicación. Por ejemplo, las comisiones de las inmobiliarias en Córdoba cuesta el 5% del valor total del contrato. Esos son los elementos que hoy empiezan a pesar, que hacen que el arranque, el precio del alquiler sea más caro. Algunos televidentes que se habían comunicado con nosotros, que renovaban contrato de alquiler, nos decían que les pedían 60% más de lo que estaban pagando hoy en una propiedad para hacer el nuevo contrato. Bueno, tiene que ver con todo. Bueno, y a esto le agregamos cuestiones de la coyuntura de esta pandemia, esta cuarentena, que como decían recién de la Cámara Inmobiliaria, a esta altura del año, los chicos que no son de Córdoba y que son una gran fuerza de alquiler de departamentos, dicen, no, me voy a mi pueblo y además no va a haber cursado presencial, de manera que hay muchos departamentos que también quedan vacíos a esta época del año, que es difícil pensar en conseguir un nuevo inquilino. Es decir, complica al inquilino y al propietario. Casi diría que echa la ley, echa la trampa, pero bueno, ojalá se acomode para que no sea así de acá en adelante.
Ojalá, ojalá. Las experiencias de leyes de alquileres en la Argentina no han sido buenas. Hay que ver qué va a pasar con esta. Estos números estarían marcando, sí hay una a favor de los inquilinos, es que el menú de garantías que podés presentar se amplía un poco más respecto del anterior. Por ejemplo, podés utilizar algún esquema de garantía bancaria, además de los recibos de sueldo y, por supuesto, la garantía. En Nueva Córdoba, Gerardo, el 60% de los alquileres dependen de los estudiantes. Es así. Imagínate si no es un moto. Gracias, Gabriela. Nos vemos. Un Hasta abrazo. luego.